Hace unos días Microsoft nos enseñó lo que tiene preparado para 2024 en el Xbox Direct. En principio, hasta probar los juegos, pues este año pinta como mínimo muy prometedor. En el evento, que personalmente me encantó el formato, mostraron bastante gameplay y además se concretaron fechas. Y eso siempre está genial. En este vídeo nos enfocaremos en el juego de Indiana Jones, hablando de los puntos pues importantes del juego, ¿no? Y de lo que se está comentando dentro de la comunidad de jugadores. La verdad es que todo lo que presenta Microsoft siempre hay polémica. Así que vamos al lío. En eneva.com podréis conseguir descuentos de hasta un 70% en juegos digitales o incluso en físico si encontráis alguna oferta de segunda mano, ya sea en juegos antiguos o más modernos. Os recomiendo que vayáis al enlace en la descripción de este vídeo y entréis en la web para mirar las buenas ofertas que tiene. eneva.com, señores. Una de las grandes polémicas que tiene Indiana Jones después del evento es ¿por qué se ha elegido la visión en primera persona? Según los desarrolladores, es debido a que la primera persona es más inmersiva y lo que pretenden es que juguemos a ser Indiana en vez de jugar con Indiana. Además, el estudio pues tomó la decisión de que en cierto momento del juego podamos ver a Indiana en tercera persona. Lo que se pudo ver fue en los momentos de plataformeo. Por lo tanto, tendremos las dos visiones disponibles en el juego, siendo la primera persona la principal. Además, Indiana se verá en todo momento porque tendrá una fuerte narrativa este juego y no como pasó, por ejemplo, con Cyberpunk, ¿no? Que no podíamos ver apenas a nuestro personaje. ¿Qué pienso yo de esto? Bueno, pues personalmente a mí me gustan mucho los juegos a primera persona y creo que en este caso pues han sido un acierto. Y más pues teniendo en cuenta quién está haciendo el juego, que su especialidad son los juegos en primera persona. Machine Games tiene totalmente mi confianza. Además que si seguro que sale en tercera persona habrá una gran parte de la comunidad que dirá que es una copia de Uncharted o de Tomb Raider, ¿no? En el caso es que la gente pues siempre se estará quejando de todo, ¿no? Ni comen ni dejan de comer. Otra de las grandes polémicas que ha habido en estos días son los gráficos que hemos visto en la presentación. He leído comentarios en Vandal que dicen que tiene gráfico de PlayStation 2. Yo creo que la gente nunca ha visto un juego de Indiana Jones en PlayStation 2 o en la Xbox original. Esto es Indiana Jones y la tumba del emperador. Como veis, según algunos, el juego que presentó Microsoft se ve como esto. Que por cierto, nada más me puse a jugar, corriendo me vino a la mente el primer Uncharted de PlayStation 3. No quiero decir nada porque Uncharted es de una de mis sagas favoritas de videojuegos, pero sí que hay bastantes similitudes. Los gráficos que se vieron en la presentación son de un grandísimo detalle y las expresiones faciales están muy bien conseguidas, especialmente pues la de Harrison Ford. Tiene un gran nivel de detalle, como podemos apreciar en las fotos. Se puede ver en la mano como hay pequeñas heridas y arriba entre los dedos. También se puede ver la tierra ahí. Está muy bien conseguido. Luego también el sudor en la frente de los personajes. Incluso cuando Indy le pega un puñetazo a un enemigo, se ve cómo se le deforma la cara del impacto. A ver, no se ve hiperrealista, pero es que porque es el diseño artístico de Machine Games. Solo fijaros en el tráiler de Wolfenstein 2 de 2017. Y bueno, yo de verdad que sinceramente no sé lo que espera la gente, de verdad. Pero el juego se ve espectacular. Y por último, pues hablemos de lo mostrado según el gameplay. Lo primero de todo es que tenemos que tener en la mente que este juego no es un first person shooter, sino un first person adventure. Por favor, deje de pensar que un juego que se vea en primera persona es un shooter. Por favor. Me encanta la idea de que para hacer los puzzles tengamos que hacerlo en primera persona, porque es más inmersivo. Me encanta que la zona de plataformeo pues lo hagamos en tercera persona. Me gusta ese cambio, ¿vale? De cámaras. Me encanta la visión primera persona y luego visión en tercera. Está muy bien planteado. También me gusta que podamos utilizar el látigo, los puños u objetos para poder eliminar a los enemigos. Me encanta también que tendremos pues momentos de sigilo y como el juego será más pausado en vez de acción en todo momento como los Wolfenstein. Yo sinceramente, todo lo que han enseñado me ha gustado mucho y no tengo ninguna queja.
Como conclusión, yo que he visto las películas de Indiana varias veces y me encanta el personaje. A ver, no soy un fan acérrimo de la saga, por supuesto que no, pero sin embargo creo que Machine Games realmente pues ha hecho un trabajo con mucho cariño y los fans de Indiana Jones pues estarán felices de poder jugar a este juego. Además, la trama del juego pues estará entre la primera y la tercera película. Recordar que la segunda, si no me equivoco, se encuentra anteriormente, cronológicamente hablando, a la primera. Así que lo único que espero para este juego es que no se atrase para 2025 y lo podamos disfrutar este año 2024. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño resumen de todo lo que vimos de Indiana Jones y también un poco mi opinión personal del juego. Y también, por supuesto, me gustaría saber abajo en la casilla de comentarios pues lo que os parece el juego de Machine Games, Indiana Jones, que yo creo que va a salir un juego muy bueno, ¿vale? Por encima del notable, por supuesto que sí. Además que tiene todo, ¿no? Tiene Harrison Ford, tiene, bueno, la Indiana Jones, tiene toda la idiosincrasia de lo que es, ¿no? El juego de aventuras. Y además, pues también tiene la banda sonora, pues todo eso suma. Y si sale bien, pues es posible que sea uno de los candidatos a GOTY, ¿no? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta la fecha que salga, ¿de acuerdo? Así que nada, abajo en la caja de comentarios, por favor, decir lo que queráis. Me gustaría tener también un pequeño debate ahí entre vosotros para que lo veáis. Y también, pues, ya sabéis que si hacéis comentarios, pues también apoyáis el canal, ¿no? ¿Vale? Así que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y si no por aquí, pues ya sabes, te dejo aquí un par de vídeos y suscríbete por aquí abajo, ¿vale? Nos vemos, chao.